Bien, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de las actividades que ustedes han estado realizando en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. Trabajamos con dos temas. Uno fue el COVID-19 y luego trabajamos con los transgénicos. Vamos a ver cada uno de ellos de una manera muy resumida. Primero, revisar lo que es una pandemia, distinto a un brote. Un brote es una aparición repentina de una enfermedad, pero siempre queda confinada a un lugar específico. Luego, una epidemia es cuando este brote se descontrola, afecta a más personas, pero sigue en un área geográfica bien acotada. En cambio, la pandemia es una infección que ya se ha transmitido de un continente a otro. Y la otra característica que tiene es que dentro de un área ya la transmisión se hace entre las personas de un mismo lugar geográfico. Ya no es necesario que venga de otro país un vector externo para que la enfermedad se propague, sino que se empieza a propagar dentro de esta misma área geográfica. ¿Por qué es importante la vacunación de las personas? Bueno, muy importante porque la vacuna consiste en un virus que ingresa al cuerpo que está atenuado y este virus genera una reacción que permite que nuestro organismo produzca anticuerpos, o sea, sustancias que nos van a defender de ese virus. Entonces luego cuando la persona realmente adquiere el virus, está con su mecanismo defensivo completamente preparado para enfrentar esta enfermedad. No solamente las vacunas benefician a las personas que la reciben, sino que también a todo su entorno. Y eso es lo que se conoce como la inmunidad de grupo. También muy importante dentro de la prevención del contagio es la higiene, especialmente de las manos, porque las manos pueden llevar pequeñas secreciones respiratorias donde está presente el virus y transmitirse rápidamente de una persona a otra. El COVID-19 es un virus que ha ido mutando en el tiempo. El último que se conocía es el que produce esta enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo. Tiene un 80% de semejanza en su secuencia genética, pero la diferencia está en la transmisión. Se transmite mucho más rápido que los otros virus que existían anteriormente. Y esto ha hecho colapsar los sistemas de salud de los distintos países. Y por supuesto ha conllevado a un mayor número de fallecimientos. Como les decía, este coronavirus pertenece a una familia bastante antigua y mutó el año pasado apareciendo esta nueva variedad que es la que conocemos como el COVID-19, que se cree que su principal reservorio está en los murciélagos. ¿De qué manera se desarrolla el coronavirus en nuestro cuerpo? Bueno, ingresa a través de las vías respiratorias, pueden ser las fosas nasales, queda alojado en la parte posterior de las fosas nasales, en las mucosas de la garganta, y ahí empieza a transitar por el tracto respiratorio. Las células tienen unas pequeñas púas con las cuales se adhieren a las superficies de nuestras células. Y una vez que se adhieren, rompen nuestras células, ingresan y se apoderan de todo el material genético, de la maquinaria genética nuestra. Entonces nuestro material genético, en vez de fabricar más células sanas, empieza a fabricar este virus a gran escala. Cuando esto sucede ya a nivel de las células pulmonares, especialmente los alvéolos, la persona se ve muy complicada y comprometida en su estado de salud, porque allí las células revientan y estos virus empiezan a invadir las células vecinas y el pulmón en ese caso colapsa y no cumple su funcionalidad, que es el intercambio gaseoso. Y esto produce el síntoma más grave, que es la dificultad respiratoria.
y eso trae entonces como consecuencia que la persona requiera de un ventilador mecánico. La prevención, bueno, que ya se ha dicho en todos los medios, el lavado frecuente de las manos, evitar tocar o acercarse a otras personas porque no sabemos quién puede estar infectado, cubrirse la nariz y la boca al estornudar y el uso de mascarilla. Eso en relación al COVID-19. También hablamos de los organismos modificados genéticamente. Partimos estudiando el caso de una investigación que duró muchos años, en la cual participaron varios países, grandes potencias de la Unión Europea, algunos particulares de Rusia, con unas sumas altas de dinero involucradas. Y la conclusión de estos estudios fue que los transgénicos no dañan la salud humana ni tampoco producen daño en la biodiversidad del planeta. Pero sí está claro que estos organismos pueden producir resistencia frente a los pesticidas. A raíz de esto mismo, en Chile se hizo un estudio que lo llamaron la muerte silenciosa, donde se trabajó en varios sectores de nuestro país y se estudió a las personas que están expuestas frecuentemente a estas sustancias agrotóxicas como los pesticidas o los herbicidas. Y en ellas se detectaron graves deficiencias neuromotoras. Lo más grave de esto es que en un principio los síntomas pasan totalmente inadvertidos. No hay síntomas de intoxicación severa. Esto va trabajando lentamente en una exposición que se llama una exposición crónica, que permanece en el tiempo. En este estudio se midió una enzima que es la colinesterasa. Esta enzima lo que hace en una persona sana es transmitir el impulso nervioso. Pero cuando esta persona ha sido sometida a estas sustancias tóxicas como los pesticidas, produce una baja en su actividad. Si la actividad está por debajo del 30%, significa que esta persona está en serio riesgo de intoxicación. Bueno, los resultados fueron bastante lamentables porque se detectó que una de 4 personas en Chile, de las que trabajaba en estas zonas agrícolas y pueblos rurales, estaba con este factor de inhibición, es decir, presentaba un deterioro cognitivo asociado al contacto con estos pesticidas. Hay muchos estudios que de alguna manera quieren refutar el uso de los organismos modificados genéticamente. Uno de ellos se realizó en mujeres embarazadas y se detectó que el 93% de ellas tenía sustancias tóxicas en su organismo, provenientes precisamente de los pesticidas y de organismos modificados genéticamente. El otro estudio señala que estos organismos están provocando muchas alergias y son la causa de la resistencia que presentamos hoy día frente a los antibióticos. Pero también hay estudios que señalan lo contrario. Participaron, por ejemplo, más de 20 científicos, los mejores científicos de Estados Unidos, llegaron a la conclusión que no hay una evidencia concreta que nos pueda señalar de que los organismos modificados genéticamente sean dañinos para la salud o para el medio ambiente. Tienen muchas ventajas estos organismos. Están protegidos frente a, por ejemplo, los insectos, los virus, crecen más rápido, son más resistentes, pueden crecer en zonas muy secas, son más rentables, se le pueden añadir proteínas para combatir enfermedades, pueden combatir de alguna manera la hambruna a nivel mundial porque generan un buen abastecimiento de la población. Las desventajas, se sabe, como les decía adelante, que provocan resistencia a bacterias y antibióticos,
No hay certeza si estas especies modificadas sean invasivas y que empiecen a competir con las especies ya existentes. Los hongos y los virus pueden mutar y hacerse, como les decía, más resistentes y por lo tanto más difíciles de combatir. Y por otra parte se detectó que las ratas sometidas a estas sustancias y a estos organismos transgénicos, alimentadas con alimentos transgénicos, se reproducen menos. También hay un daño comercial, en el sentido de que los pequeños agricultores se ven en desmedro porque son las grandes empresas las que ahora están controlando los precios de estos organismos modificados genéticamente. ¿Cómo se fabrican? Bueno, la idea es que el gen que se quiere potenciar, que se llama el gen deseado, se inserte en el gen del organismo con el que se está trabajando. Y una vez que se inserta, se espera su reproducción y se obtiene entonces este organismo genéticamente modificado. Es decir, se requiere un gen externo para producir un organismo transgénico. Como esta inserción de genes externos ha sido muy cuestionada, hoy día lo que está haciendo la ingeniería genética es algo distinto, que se llama la edición de genes. Y consiste precisamente en bloquear algunos genes que existen en el ADN para que esta planta deje de producir una característica o bien encender otros genes para que este organismo ahora empiece a producir una nueva característica. Pero en ningún caso se debe recurrir a un gen externo, sino que se trabaja con el ADN del mismo organismo. Es decir, no es tan invasivo.